Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bienvenidos. Amados hermanos, llegamos a un cierre de semana con un tema apasionante, hablando de la importancia, el fundamento, los principios, los valores, las virtudes en un varón Kadosh. Cuando hablo del varón Kadosh, hablo en un sentido genérico de todo creyente, con un corazón de amar, de servir, de amar la palabra, de aprender la palabra, de vivir la palabra. Dimos comienzo en la jornada de semana hablando en el libro de Timoteo y vimos básicamente dos aspectos en el libro de Timoteo. En principio, y el más importante de todos ellos, dice la palabra en el libro de Timoteo capítulo 2, en el verso 1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Yeshua HaMashiach. Y en el verso 19, para avanzar un poco en el resumen que estamos llevando, pero el fundamento de Adonai está firme teniendo este sello. Conoce el Adón a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca, que pronuncia, que vive el nombre de Yeshua HaMashiach. Procura con diligencia, verso 15, presentarte delante de Adonai aprobado, como obrero que no tiene nada de a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, el emet. Mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Hemeo y Filiteo. Así es que en esta primera parte y en el capítulo de primera de Timoteo 3, mencionamos entonces los requisitos, los requerimientos que tienen que ver con el varón de Dios, el varón Kadosh. Si alguno anhela ministerio, servicio, la obra de Adonai, buena obra desea. Pero es necesario que cada hombre sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pretenciero, no pendenciero. Es decir, que no sea esa persona problemática todo tiempo, no codicioso de ganancias deshonestas, porque por favor las ganancias en la utilidad, en el negocio, en la empresa, son parte de la bendición, del esfuerzo, del trabajo. Pero aquí nos habla de las ganancias deshonestas, todo aquello que recibimos por deshonestidad, como diría un dicho popular por allí: lo que por agua viene, por agua se va. Entonces dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la casa de oración, de la casa de Adonai? También es necesario que tenga
buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del adversario. Este fue nuestro principio de semana y hoy estamos ya en el cierre de la jornada, con un título que creo nos moverá un poco el piso a cada uno de nosotros. Evidentemente el hombre Kadosh debe cuidarse de todo aquello que ya mencionamos en el transcurso de la semana, que puede generar en la vida del hombre Kadosh una caída. En todos los sentidos, vimos el licor, las drogas, el orgullo, la vanidad, todas las debilidades propias del ser humano, en cualquier sentido. El enriquecimiento ilícito, lo vimos acá en las ganancias deshonestas, en la mentira, en el engaño, en la ira, en la contienda, en la perversión, en la mente inicua, en la lashon hará, el yeser hará, la mala inclinación. Todos esos aspectos nos conducen a un camino de muerte. ¿Cómo nos cuesta entender, por favor, o cómo les ha costado a muchos? Porque creo que estoy dirigiéndome a un auditorio que ya hemos dado ese paso de fe y sabemos que lo que estamos diciendo pues suena muy interesante, es muy importante, pero gracias a Hashem ya dimos ese paso de obediencia, de sujeción. Pero en otros tiempos fuimos, como lo vimos la semana anterior, duros de servir, cabeza dura, que por más que vemos las situaciones a nuestro entorno, por más que caminamos desobediendo la palabra, apartándonos del llamamiento, del propósito, diciendo que somos creyentes o que estamos en raíces hebreas o que caminamos en la Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach, de boca y de labios para afuera podemos decir muchas cosas, pero ¿quién soy yo como persona, como integridad, como principio, como fundamento, como valor, como virtud, como Ruach HaKodesh, trabajando, ministrando en nuestras vidas? Así es que el tema para hoy en nuestro cierre será: debemos cuidarnos de nosotros mismos, porque no hay peor enemigo, no hay peor batalla que la que enfrentamos con nosotros mismos, nuestra mente, nuestras debilidades, nuestra arrogancia, nuestro ego, nuestra incultura, la desobediencia, la insabiduría. No sé si esa palabra insabiduría pueda existir, pero la falta de sabiduría. Por lo tanto, cuando entramos en esta desobediencia de nosotros mismos conscientemente, pues esto nos genera sufrimiento, nos genera estrés, nos va a generar, por supuesto, ansiedad. En el peor de los casos nos va a generar depresión, enfermedad y, por supuesto, nos traerá, repito, a un camino de muerte. Es importante entonces que recordemos cómo debemos cuidarnos a nosotros mismos, apartándonos de toda vanidad, de todo egoísmo. Y debemos cuidarnos en tantas formas, y la Torah nos indica, el manual de instrucciones, nuestra Kadosh Torah nos indica paso a paso, momento a momento, camino a camino, de quién, de cómo y cuándo debemos cuidarnos a nosotros mismos. Por favor, alguien dígalo conmigo: debo ser amigo de mí mismo, confiar en mi amigo que soy yo mismo, y que este amigo que soy yo mismo será un hombre fiel, será un hombre íntegro, será un hombre recto, será un hombre de obediencia, porque a veces yo tengo un amigo que soy yo mismo que camina con rectitud, pero tengo a un amigo que soy yo mismo que quiere caminar por caminos desconocidos, por caminos apartados, o dejarse llevar por las corrientes del mundo. El apóstol Pablo, Rab Shaul, nos decía: queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Eso significa que era amigo de sí mismo, pero tenía un amigo que era él mismo, que lo conducía apartándose de las cosas. Es tremendo esto. Por eso la Torá nos indica cómo debemos mantener un cuidado de nosotros mismos, y ese cuidado de nosotros mismos debe ser un cuidado que debe, por supuesto, mantener un equilibrio entre cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a las personas que nos rodean.
Esto significa armonía. Mirad los hermanos juntos conviviendo en armonía. Porque cuando yo me cuido a mí mismo, debo también a su vez saber y pensar y entender que al cuidarme a mí mismo, estoy cuidando a todas las personas en mi entorno. Me explico con un ejemplo muy sencillo. Si alguna persona, por ejemplo, aún creyentes, fuman, es que no tengo problema con el cigarrillo, dirá alguien. Yo soy creyente, yo creo en Mashiach, pero el cigarrillo es algo que no he podido dejar. Bueno, esa adicción del cigarrillo, pues te contamina a ti, te enferma a ti y a su vez contamina y enferma a mucha gente a tu alrededor. Es que yo no tengo problema, pastor, con tomarme una cerveza, un trago de cuando en vez. Es más, el médico lo recomendó hasta por mi salud, por mi digestión. Pues un momento, porque eso que estás haciendo, que lo único que trae es un problema a tu salud, puede afectar tu vida, la salud tuya y la salud de otras personas, y el ambiente, la armonía de tu familia, de tu entorno, de la gente que te rodea. Por lo tanto, la palabra nos pide que tengamos un equilibrio en el cuidado personal y asimismo cuidar a las personas que me rodean. ¿Cómo nos debemos cuidar? Pues debemos cuidarnos, todos lo sabemos, cuidándonos, alimentándonos de manera adecuada, durmiendo el tiempo suficiente y necesario, haciendo ejercicio, consumir mucha agua, hacer todo aquello que sea en procura de mi bienestar. Y por supuesto, en medio de todo este proceso, hay algo que debemos aprender a cuidar enormemente. Puede ser que usted duerma bien, puede ser que usted haga un buen ejercicio, por lo menos salir a caminar, respirar aire fresco, tomar 8 vasos de agua al día o más. Hay gente que toma y toma agua, gloria al Eterno a los que lo pueden hacer. Bueno, yo no soy de esa línea, tengo que aprender, algún día lo aprenderé. Pero quiero significar, mis amados hermanos, que es muy importante cuidar nuestra salud mental. Por favor, escríbalo en sus notas. Mucha gente, repito, se cuida en su salud, en lo que comen, en lo que consumen, hacen buen ejercicio, duermen lo suficiente, reposan, descansan, pero su salud mental está contaminada. ¿Qué ven mis ojos? Que escuchan mis oídos? Ese pensamiento, la mente, es importante mantener una mente de calidad, es importante mantener una mente kadosh, es necesario entender la mente de Yeshua. Y Yeshua entonces nos incurre en una cantidad de recomendaciones a través de la Torá para que tengamos buenos hábitos, repito, en el alimento. Hermanos, si te está hablando la Torá que este alimento es un alimento impuro, no kasher, no kosher, que te produce un problema de arterias, de colesterol, etcétera. Por favor, si la Biblia lo dice, por algo lo dice. Entonces, tener buenos hábitos en los alimentos, realizar, repito, ejercicio con regularidad, conservar ante todo unas muy buenas relaciones interpersonales serán parte fundamental de cuidarme a mí mismo. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo ser el amigo de todo el que cruza por el camino, y no significa eso que no nos acerquemos a una comunidad, pero si yo sé que dentro de ese grupo de gentes de mi entorno tengo gentes drogadictos, alcohólicos, contenciosos, pleiteros, chismosos, calumniadores, criticadores, y con problemas de género, con enfermedad, con perversión, hasta en su manera de hablar, su manera de pensar, pues son gentes que definitivamente yo no quiero tener al lado mío. Yo no quiero escuchar a gente hablando de perversiones y de maldades o haciendo cosas indignas o siquiera pensándolas. Por favor, mis relaciones interpersonales serán con gente sabia, gente madura, gente de carácter, gente de decisiones, gente con elementos positivos. ¿Saben? Está ocurriendo un fenómeno en nuestra congregación local de Easy Cherry, y lo menciono porque tiene que ver con el concepto de las relaciones interpersonales. Somos una congregación de familias trabajadoras,
rectas, honestas, que amamos a Mashiach, por supuesto. Y en este proceso de transición estamos aprendiendo cada vez más y estamos aprendiendo cada vez más a salir de ese nivel religioso tradicional 1, 2 y venir al tiempo de la Kadosh Torah. Nosotros, la familia pastoral, tomamos una decisión en determinado tiempo del año de salir a un viaje de vacaciones en familia. Pero mi querida pastora Pili de pronto comenta con las hermanas, vamos a salir hacia tal parte, viajamos tal día, después de terminar el día de Shabbat, en el primer día de semana viajaremos hacia tal punto. Ay, pastores, qué bonito, qué viaje tan agradable. ¿Y será que podemos viajar con ustedes? Pero por supuesto, qué buena idea. Y hemos realizado viajes a diferentes lugares, ya en compañía de algunos hermanos de la congregación. Y esto nos ha permitido acercarnos, tener mayor confianza, una amistad, una relación afectiva. No solamente esa relación como hermanos en la fe, sino ahora conocernos ya más a un nivel de familia, de acercamiento. Claro, todo tiene sus límites, obviamente que sí, pero dentro del respeto, dentro de la armonía, dentro de la, recuerdan, cartilla de Carreño en cuanto a la convivencia, en cuanto a los manuales de urbanidad, cuando compartimos entre familias con la dignidad y el respeto como hombres kadosh. Las relaciones interpersonales son extraordinariamente importantes. Entonces el evitar el consumir todo tipo de elementos, el tabaco, el alcohol, etcétera, que lastiman y dañan nuestro cuerpo, tenemos que apartarnos de ellos. Dormir debidamente, como ya lo he mencionado, yo no sé cuántos duermen el tiempo suficiente. Y algo muy interesante en las recomendaciones es, por supuesto, tener nuestras actividades sociales, nuestras actividades recreativas, culturales, deportivas. Yo he motivado enormemente aquí en la congregación local que tengamos reuniones de domingo, por ejemplo, para ir a los parques, disfrutamos de buenos parques, ir a caminar, ir al río, salir en bicicleta. A mí me encanta. Bueno, hace mucho tiempo no lo hago por demás, pero fui muy dado a la bicicleta. Mi padre toda su vida practicó el ciclismo. Aquí en casa todos tenemos una bicicleta y todas están muy lindas, guardadas en el storage, porque no las utilizamos. Y quiero motivar a todos los hermanos, formemos esos grupos de familia, de congregación, salgamos, paseemos, montamos a bicicleta. No es una competencia, esto no es la vuelta al Tour de Francia, es simplemente salir a compartir tiempos de recreación, tiempos de interpersonales, de socializar. Esto es parte de la salud mental. Esto me recuerda, amados, un poema y voy a tratar de leerlo para entender cómo debemos cuidarnos de nosotros mismos. Quienes te queremos seremos más felices. Si te calmas, reiremos. Solo somos aprendices. En esta vida nos vemos como gorriones a salticos. Recuerdan que en el parashá de la semana de Korach hablé sobre los gorriones, los pajaritos, como ellos dan salticos, no caminan, no corren, saltan, saltan, saltan. Esos pequeños saltos, en hebreo es la palabra taf, 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 taf. Y con esos pequeños salticos ellos se mueven, se movilizan. Ahora dice este poema, esta vida, en la vida que nos movemos, somos como gorriones a saltitos. Mientras tanto crecemos, estamos pidiendo ayuda a gritos. Nuestras alas se van formando mientras abrimos solo el pico. Parece que estamos criticando porque volar no nos parece sencillo. Cuídate de tus mismos miedos, de los rotos de tus bolsillos, del desprecio de intrometidos y de tus errores repetidos. Quienes te queremos siempre te hemos querido. Cuídate y un día volaremos como gorriones a su nido. Amén. Qué interesante. Su autor, el señor Sergio Sánchez. Ahora, acompáñenme por favor al primer libro de Timoteo en el capítulo 4.
Y aquí está el desenlace de toda nuestra reunión de semana. Libro de Timoteo capítulo 4, por favor, vamos a leerlo juntos a partir del verso 1. Primer libro de Timoteo capítulo 4, verso 16 puntualmente. Vamos a ir directamente al verso 16. Siempre repito, acostumbro a leer unos 2 textos anteriores, vamos a hacerlo. No descuides, verso 14, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, es decir, en el altar. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Verso 16, por favor, gracias. Quien me está colocando aquí la cita en el chat, por favor. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Lo voy a repetir, lo debo repetir, espero que lo podamos repetir todos juntos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Aquí es interesante esta palabra, este texto que acabamos de mencionar, porque nos presenta 2 palabras que por supuesto debemos considerar y entender muy bien aquellos que caminamos en el ministerio y que estamos sirviendo a nuestro amado Adonai. Número 1. La palabra en griego es una palabra epesho, que significa poner atención. Pon atención, presta cuidado. Apesho. Y la segunda palabra es didascalia, que significa instrucción y aprendizaje. Lo tenemos que aprender, por favor. Apesho y didascalia, poner atención, significa instrucción y aprendizaje, lo que tenemos que aprender. Y nos deja una moraleja sencilla estas 2 palabras. Hubo una vez un hombre que estaba caminando por la calle y se encontró una moneda en el suelo. Se agachó para recogerla y se dio cuenta de que al colocarla en su bolsillo tenía un agujero. Decidió que necesitaba tener más cuidado con sus pertenencias y reparar el agujero del bolsillo. Al día siguiente, este hombre caminaba por la calle de nuevo cuando encontró otra moneda en el suelo. Se agachó para recogerla y se dio cuenta que había otro agujero en su otro bolsillo. Esta vez decidió que necesitaba tener mucho más cuidado con sus pertenencias. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? ¿Cómo están tus bolsillos? Estoy hablando de una metáfora. ¿Están tus bolsillos rotos? Es decir, que tus pertenencias se pueden desaparecer, que tus pertenencias están descuidadas. ¿Cómo están tus bolsillos? A ver, voy a tener que hacer un pequeño paréntesis para 2 cosas, que no se me pierda el hilo de lo que estoy tratando. Número 1, hace un año probablemente, para esta misma época, de hecho, para esta grabación de programa, estábamos visitando algunos museos en la ciudad de Washington, D.C., y pues como se trata de la ciudad de Washington y hay tanto agentes secretos y tanta seguridad en torno a los museos, en torno a la Casa Blanca, el Congreso, etcétera, pues no soy acostumbrado a llevar en mis bolsillos lo que los varones usualmente utilizamos, y es una billetera. Nunca, jamás en mi vida he podido cargar en mis bolsillos nada. No acostumbro a cargar nada. No soporto tener monedas, ni siquiera billetes, y menos documentos. No soy de ese, no he podido con eso. Tengo mis documentos en una billetera, la billetera reposa en el vehículo y de ahí nunca se mueve porque nunca la utilizo. Pero estábamos en la ciudad de Washington y por razones de seguridad consideré necesario portar mi billetera con mi identificación.
por aquello de cualquier cosa que pudiese ocurrir. Transitamos durante el día, visitamos museos, es un caminar y caminar y caminar y caminar. Cuando ustedes vengan a estas ciudades como New York o Washington, entenderán lo que estoy hablando. Se camina todo el tiempo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que de regreso al hotel o caminando por donde estábamos en algunos sitios, eventualmente le pregunté a mi amada pastora Pili si ella tenía mi billetera con mis documentos de identidad. Básicamente aquí en los Estados Unidos el documento de identidad pues es la licencia de conducir. Entonces le dije, mami, tú llevas mi billetera, ¿verdad? Y ella me dijo, no, yo no la tengo. Yo vi que la tenías en tu pantalón, en el bolsillo de atrás. Le dije, ¿verdad? Sí, cuando salimos del hotel, yo la coloqué en mi bolsillo. Oh, Pili, pero no la encuentro. Revisa, por favor, tu bolso. Me dijo, no, es que yo sé que no la tengo. Yo vi que tú la colocaste en tu bolsillo. Pues para concluir la historia, mi billetera desapareció. Empezamos a caminar por sitios de aquí para allá, de allá para acá, pensando si eventualmente se hubiese caído y la pudiese encontrar. Bueno, entre miles de gentes, muy difícil que la pudiese encontrar en algún lugar por donde transitan tantas personas. Pero eso fue lo que hicimos. Regresamos al hotel en una tristeza terrible, en una tristeza total. Mis documentos en un viaje que estábamos realizando, preciso en un viaje, extraviar los documentos. Espero que me estén captando la moraleja de lo que quiero significar. Para resumir la historia, pasadas 2 o 3 horas recibimos una llamada al teléfono de mi hijo pastor Camilo, en el que un amigo suyo de la ciudad de Orlando, Florida, el director de una estación de radio, había recibido una llamada de un oficial de policía de Washington, D.C., indicándole que en las instalaciones de uno de los museos habían encontrado una billetera cuyo nombre era Roberto Alfaro y en cuyos documentos, al revisarlos, habían encontrado un carnet, un certificado, una identidad como pastor de una congregación. Y dentro de esos documentos encontraron una tarjeta que yo había utilizado como parte de una estación de radio en la que había participado. Esa tarjeta tenía el número de la estación de radio de Orlando, Florida. Llamaron allí y el director de la estación, amigo nuestro, pues recibió la llamada. Todo es perfecto. Él nos llama y nos confirma que mis documentos habían aparecido. Tremenda historia. En un mundo tan enormemente grande, allí estaban. Fuimos al museo, hablamos con el oficial de policía y me hizo entrega de mi billetera y mis documentos, obviamente. ¿Qué ocurrió? Hermanos, estoy hablando de mis documentos para tratar de llevarlos a un punto. ¿Cómo cuidamos nuestros elementos necesarios de la vida? ¿Cómo cuidas tus documentos? ¿Cómo cuidas tu identidad? ¿Cómo cuidas tu santidad? ¿Cómo cuidas tu hogar? ¿Cómo cuidas a tus hijos? ¿Cómo cuidas tus finanzas? ¿Cómo cuidas tu trabajo? ¿Cómo cuidas tu entorno? ¿Cómo cuidas tu congregación? ¿Cómo cuidas a tus pastores? ¿Cómo cuidas a tus hermanos? ¿Cómo cuidas a tus padres? ¿Cómo te cuidas a ti mismo? Amén. ¿Me captaron hacia dónde vamos? Yo tomé esos documentos pensando en que me estaba cuidando por razones de seguridad, pero como no acostumbro a cargarlos, los coloqué en el lugar inapropiado. Aprendí una enorme lección, porque a partir de ese día, si debo sacar los documentos de mi vehículo, donde considero que es el sitio más seguro, pues ahora los coloco en mi bolsillo de enfrente y me aseguro de que estén ahí. Me aseguro de que estén ahí. ¿De qué manera tú te aseguras que tu vida no se pierda en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, sin que te des cuenta en qué momento pudo ocurrir esto? Estas situaciones nos ocurren permanentemente, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar.
Así es que por favor dígalo conmigo, debo cuidar con mucho valor mi santidad. Y cuando hablamos de la santidad, tenemos que entender que esta santidad es ser hombres de obediencia delante de Hashem, trabajar conforme al propósito de Adonai, vivir conforme al propósito de la palabra. El libro de los Salmos en el capítulo 25, versos 4 y 5 dice: muéstrame, Yadá, oh Adonai, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname, Lamad, en tu verdad y enséñame, porque tú eres Adonai de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esta palabra Yadad tiene que ver con observación guiada a través de la verdad de la palabra. La palabra es verdad. Y si conoces la verdad te hace libre, verdaderamente libre. Entonces Yadad nos dice que cuando nosotros observamos la palabra conforme a lo que está escrito a través del Emet de Adonai, esa palabra inspirada de Adonai, entonces todas las cosas me ayudarán para bien. Y esta palabra Lamat significa disciplina. Cuando nosotros tenemos ese bolsillo roto por el cual se nos pueden desaparecer nuestras pertenencias, entonces viene una lamat, una disciplina de parte de Adonai. La palabra lamat en hebreo es una raíz primaria que significa aguijonear o enseñar. Vamos a ponerlo en una palabra mucho más práctica: o lo aprendes por revelación. Dígalo conmigo, escríbalo en el chat. O lo aprendo por revelación o lo aprendo por persecución. Se me olvidó la segunda anécdota respecto a los bolsillos rotos, ya la recordé. Qué bueno que la pueda recordar ahora. Hace algunos años estábamos visitando la ciudad de Boston, Massachusetts, hace mucho tiempo, con un querido pastor amigo que me invitó a acompañarlo a una actividad, a un congreso que se tenía allí en aquellos tiempos. Viajamos, era un fin de semana, viernes, sábado, domingo. El día domingo temprano en la mañana salimos con otro grupo de pastores a compartir algo de alimento, el desayuno en la mañana. Y estando en la cafetería en el desayuno, repentinamente mi querido amigo pastor, quien era el predicador del día, sufrió un pequeño incidente y se regó, se vació su café sobre su traje, un traje claro que traía, se manchó terriblemente su camisa. Bueno, fue un asunto muy delicado. El pastor de la congregación le dijo: no te preocupes, pastor, en el salón, en la congregación tengo vestidos. Hay vestidos ahí, nosotros tenemos ropa, yo te puedo facilitar un traje. Así es que pues lo tomamos por el lado amable. Cuando llegamos a la congregación, él entró a una habitación y se midió los trajes. Dentro de los trajes que se midió, encontró uno que quedaba con su medida, bueno, no tan perfecto, un poco alto. Él es una persona muy alta y los trajes eran de tiro corto. Entonces le quedaba un poco alto, pero como él estaba atrás del púlpito, pues no se notaba mucho, ¿verdad? Pero sucedió algo muy interesante. Cuando terminamos la reunión, él se acerca conmigo y me dice: ¿tú sabes de dónde serán estos vestidos? ¿Qué vestidos tan extraños? Le dije: no, pero no se te ve mal, te queda bien, un poco pequeño, un poco estrecho, pero se te ve bien. Me dijo: no, es que observa, estos vestidos tienen los lugares de los bolsillos, pero todos los bolsillos son cerrados, están sellados, están cosidos. Es decir, no hay manera de colocar algo en un bolsillo, todo solamente tiene la figura, pero no está el bolsillo. Dije: bueno, no sé, preguntemos al pastor, él es el que debe saber. Entonces fui a preguntarle al querido pastor de la congregación por qué los vestidos que él tenía allí colocados en un gabinete, todos los bolsillos estaban sellados. Era solamente la forma, el diseño del bolsillo, pero no habían bolsillos. A lo que el pastor me contesta, dice: pastor, es que esos trajes son los trajes que se utilizan
para cuando alguien fallece, entonces les colocamos esos trajes. No entiendo. Me dijo, sí, hay una empresa que nos dona trajes para cuando hay personas fallecidas, se les viste, personas de bajos recursos, etcétera, se les provee un vestido, un traje para vestirlos. Y pues como están muertos, pues simplemente como ellos no necesitan dinero ni se van a llevar nada, entonces por eso los trajes no tienen bolsillos. ¿Cómo le parece? La palabra entonces lamad nos habla de enseñar o aguijonear. Y por lo tanto es una relación que existe entre la vara y el aguijón en el término lamad. Por lo tanto, apecho nos habla también como la palabra yadad en hebreo, que significa presta atención, ten cuidado, porque día tras día nosotros caminamos sobre tierra movediza y cualquier cosa que digamos, cualquier cosa que hagamos, esto nos puede traer consecuencias. Recuerden que el mensaje de hoy es: debo cuidarme a mí mismo. Si yo como hombre, como persona, para cada uno de ustedes que están en el chat, si como personas sabemos que hay una debilidad que me puede incurrir a perder mi santidad, ¿qué dice la palabra? Sin santidad nadie verá al Padre. Por lo tanto, si yo sé que mi santidad se va a desviar, se va a apartar del plan y el propósito de Adonai, ¿qué hago yo para evitar? ¿Qué hago yo para evitar apecho? ¿Qué hago yo para evitar que mi debilidad incurra en una acción que me retire de la santidad de Adonai? Y aquí viene otro ejemplo muy sencillo. Un granjero tenía un buey que era muy terco y difícil de controlar. Un día el granjero, ya cansado de este buey terco, decidió llevar el buey a una plaza de mercado y poderlo vender. Sin embargo, llevándolo allí, tratando de llevarlo, el buey se negó a moverse y se quedó plantado en el suelo. El granjero intentó todo lo que pudo hacer para que el buey se moviera, pero nada funcionó. Finalmente, un hombre sabio de su entorno, de su terreno, de su finca, se acercó y le dijo a su amigo el granjero que intentara vendarle los ojos al buey. El granjero estaba un poco escéptico de esa recomendación, pero no teniendo nada que perder, pues decidió intentarlo. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el buey comenzó a moverse inmediatamente después de que se le pusiera la venda en los ojos. Ahora, el granjero estaba por supuesto asombrado y le preguntó a su vecino, el granjero de su finca de al lado, cómo había podido tener esta revelación como un sabio. Y el hombre sabio, el granjero vecino, le respondió: el buey es tan terco que no quería moverse porque estaba asustado por todo lo que veía a su alrededor. Al ponerle una venda en los ojos, eliminaste todo lo que lo asustaba y le permitiste concentrarse en seguir adelante. Pero qué precioso tema, qué enseñanza lo que Adonai nos tiene que entregar. Por lo tanto, escríbalo en sus notas: debo cuidar mis ojos, debo cuidar mi mente, debo cuidar mi corazón, debo cuidarme a mí mismo para dejar todos los miedos que me paralizan. Saben, yo pasé por esto y no crean que es fácil superar este momento. Estamos para la grabación de este programa próximos a hacer un viaje bastante extenso por demás, conduciendo por más de 12, casi 18 horas de recorrido en medio de estos highways inmensos de esta nación en América. Pero no solamente vamos un grupo como de 6 familias. Esto genera también más responsabilidad en la conducción, en la caravana, etcétera. Y era de aquellos hombres en otro tiempo que programábamos con mi amada esposa un viaje, una salida, unas vacaciones, y ya para 1 o 2 días de estar en el viaje, de pronto yo le decía, como decía un amigo mío, sí voy.
Sí voy, sí lo hago, sí será que es bueno o será que mejor no vamos o mejor cancelemos. Estos miedos, y no sé, hay miedo realmente si a la ruta, bueno, yo no soy muy dado a manejar extensas rutas, he tenido que aprender, he hecho conducciones de 12 horas, por ejemplo, aquí en el lugar donde vivimos, desde la ciudad de Cherryville hasta la ciudad de Miami, Florida, son 12 horas de viaje, excelente carretera, por supuesto, altas velocidades, por supuesto, y he tenido que hacer el viaje, pero no soy de mucho agrado para manejar rutas tan extensas. Lo he tenido que hacer, gloria a Hashem. Ahora mis hijos adultos ya, ellos manejan y, por ejemplo, Camilo Esteban disfruta manejar 8 horas continuas, 10 horas, no tiene problema. Gloria a Hashem por esto. Pero vamos a mirar de qué manera nuestros miedos, nuestros temores tenemos que retirarlos. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 12 nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes que caminan y funcionan y viven en la palabra, en su amor, en su conducta, en su espíritu, en su fe, en su pureza. Líbrame, por lo tanto, Padre eterno, de hacer cosas que te incomodan, cosas que te apartan, que me apartan de mi relación para contigo. Hay una palabra muy interesante que es la palabra alos, así como funciona. Y es una palabra que tiene que ver con los jóvenes que de alguna manera el mundo los encierra, el mundo no les permite mirar más allá, el mundo no les permite avanzar, el mundo no les permite tomar decisiones. Las modas, los youtubers, las culturas del siglo XXI los encierran, los anquilosan. La palabra anquilosar significa cuando los dedos, por ejemplo, en la mano se quedan, que no los podemos mover. Esto se llama anquilosar. Se encuentran anquilosados, se encuentran paralizados y no encuentran la manera de cómo salir adelante. Si hay un joven que desea estudiar una carrera, vienen 10 más y le dicen: eso no importa, eso no sirve. Hoy lo que produce es hacer videos, ser un youtuber, ser jugador de básquetbol, ser un jugador profesional de las grandes ligas en el béisbol, ser un gran golfista. Ganan millones de dólares. ¿De qué te sirve una ingeniería, la medicina? ¿De qué te sirve ser un abogado de renombre? No, hay maneras simples. Haz videos de YouTube, vete al África, vete al Amazonas, filma una serpiente gigante y eso te traerá millones de seguidores. Y pues sí, bueno, indudablemente hoy mucha gente realmente viven de esta situación. Pero es importante que tengamos presente, cuando Adonai está con nosotros, el mundo nos trae cizaña. El mundo nos trae cizaña, y esa cizaña no nos permite caminar. Recordemos que el discípulo Pedro, después de recibir de parte de Adonai 3 veces el encargo de cuidar las ovejas en medio de los momentos difíciles, le dice que él mismo debía ser ceñido porque iba a negarlo. Entonces, aquí la palabra atar, ceñir, sujetar, alrededor, ajustarse, ponerse límites. Cada uno de nosotros tiene que ir caminando frente a imponernos normas, principios y valores. Por favor, dígalo conmigo. Como hombre kadosh, voy a imponerme a mí mismo en el carácter del hombre. Me voy a imponer principios, fundamentos y valores que yo sé que serán mi recta, que serán mi línea sobre la cual como hombre no puedo fallar, que como hombre tengo una obligatoriedad delante del Padre, delante mío, conmigo mismo y con mi entorno, mi familia, que no puedo perder mi generosidad para con otros, pero que ante todo me sienta capaz de ser luz en medio de toda oscuridad. Vamos a ver cómo a través de los textos bíblicos veremos el modelo del hombre y la mujer kadosh y la manera como la palabra nos muestra que ese ser kadosh fracasa frente a un enemigo, ni siquiera un enemigo invisible, todo lo contrario, muy visible. Adán y la varona, en Bereshit capítulo 3. Al odiar al enemigo antes que Adonai, nos lleva al fracaso. Adonai,
Los establece, los fundamenta en un huerto de disfrute, de plenitud, les entrega la mayordomía, pero sin embargo ella accede a tener un diálogo con el adversario y el adversario le engaña, el adversario le seduce, el adversario le presta cizaña, el adversario le dice, pero no, va a suceder de que puedas morir porque en la medida que tú conozcas, etcétera, etcétera. En el Bereshit capítulo 4 nos narra otra historia tremendamente importante. ¿Cuál es? Caín y Abel. Y cuando no vemos con respeto al otro, como Caín a su hermano, esto nos lleva al fracaso. Tanto que lo llevó a causarle la muerte, el homicidio, matar a su propio hermano. Una tragedia, de esas tragedias que definitivamente, bíblicamente podemos decir, pero ¿cómo pudo ocurrir que Caín matara a su hermano? No fue un accidente, no fue un homicidio culposo, fue un homicidio totalmente doloso, dirían los abogados aquí en el chat. Noé y sus hijos. Noé, halla la gracia de Adonai, un hombre con una integridad, con rectitud, y sin embargo en medio de toda la perversión del mundo, Adonai permite que tanto Noah como su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras suban a esa embarcación y sean guardados como familia de aquel proceso del diluvio. Es decir, que cuando no hay debidamente la obediencia en Adonai, esto nos llevará al fracaso. Las hijas de Lot, en Bereshit capítulo 19, si nos emborrachamos junto con nuestro padre y nuestro padre tuviese relaciones para con nosotras, entonces procrearemos. Parece que el mundo se acabó, no hay hombres y necesitamos generar vida. Y entonces de allí nacerá de ese incesto vendrá la maledicencia de los moabitas y de los amonitas. Todos conocemos la historia. Y aquí nos habla de emborracharse. El hombre en estado de embriaguez que mantiene relaciones sexuales con sus hijas. Aquí no hablemos en sí del delito como tal, del incesto, la provocación, cómo ocurrió. Aquí hablemos de los efectos de la embriaguez. Es el punto al que quiero llegar. Luego vemos otra historia con Jacob y Esaú en el capítulo 27, estas diferencias, estas riñas entre hermanos. Posteriormente, esta riña tiene que ver con obedecer, con entrar a la bendición. ¿Quién recibe la bendición? La bendición. Y cuando entramos entre hermanos, en estas riñas entre hermanos, no solamente hermanos en el sentido de la fe, sino hermanos en el sentido de la sangre, consanguíneos, estas disputas entre hermanos por una herencia, estas disputas entre hermanos por una jerarquía. Yo quiero esto, yo quiero acá, yo quiero allá, porque a ti, porque a mí. Incluso la Torá nos enseña frente a cómo heredar debidamente a los herederos. Pero esta acción de competir por la bendición nos lleva a fracaso. Dígalo conmigo, nos lleva a fracaso. José y sus hermanos, recordemos en Bereshit capítulo 37, sus hermanos conspiran entre ellos de causarle la muerte a José. Todos conocemos la historia, la hemos estudiado con detenimiento en cada parashá. Y por supuesto, cuando un hermano sueña y un hermano proyecta una palabra profética de bendición hacia todos, entonces viene esa concurrencia de opiniones. No, pues es que tú eres pues el sabelotodo. Aquí tú eres pues, o sea, yo que soy el primogénito, pues estoy pintado porque tú eres el que tiene la revelación. Y estas circunstancias de no digerir la buena voluntad de un hermano nos lleva al fracaso. Nabat y Abiud, por favor, estos celos en la congregación nos llevan a fracaso. Aarón y Miriam, cuando criticaron la vida de Moshe, su hermano, cuando criticaron su vida, su relación con Sífora y demás, cuando difamamos y calumniamos, nos lleva a fracaso. Egipto
y Canaán, en el libro de Bamidbar, el libro de Números 14, Bamidbar 14, cuando se murmura contra nuestros líderes, como lo hizo el pueblo de Israel, contra Moshe o contra el Cohen Gadol, trae consecuencias, por favor. Cuando nos enfadamos por cualquier circunstancia que alguien dice o no, como lo muestra la palabra en el libro de Bamidbar, capítulo 20, esto nos lleva al fracaso. Cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones, como ocurrió en Sansón y Dalila, libro de Jueces, capítulo 16, esto nos lleva al fracaso. Cuando los hijos de Samuel, que eran, tenían, ¿cómo se llama?, avaricia, que manejaban su vida con sobornos, con injusticias, esto nos lleva al fracaso. Esto nos lleva al fracaso. Cuando David y Betsabé, segundo libro de Samuel, capítulo 11, cuando David, sus ojos se desvían de su propósito y observa a aquella mujer Betsabé, ve una mujer hermosa, la llama a su trono, a su reino, y sin importar su condición, ya ustedes conocen la historia. Esto nos lleva al fracaso. Salomón, con todas sus mujeres, no cientos, miles de mujeres, esposas, concubinas, y todas ellas lo traen a una cultura, a una religión, a una idolatría, un paganismo, lo apartan del propósito de Adonai. Esto nos trae al fracaso. Las pasiones desorbitadas nos traen al fracaso. Por lo tanto, mis amados hermanos, en este proceso que vamos, el tiempo me ha caminado extremadamente rápido y no voy a concluir todo un texto, pero vamos a sacar conclusiones. Libro de Proverbios, capítulo 17, verso 22, dice la palabra: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así es que, mis amados, los hombres con una buena alegría, con un buen corazón, son hombres que tienen mejores decisiones, manejan mejor responsabilidad, encuentran la vida de una manera más tratable. Yo recuerdo hace varios años estábamos en la ciudad o en el estado de Texas, en una reunión de mujeres, en aquel tiempo en un congreso de mujeres, y pues obviamente conduje el vehículo de la congregación para llevar al grupo de mujeres de nuestra congregación a un evento allí en aquel lugar. Pasó el primer día, muchas mujeres reunidas en un congreso, y en los pasillos, después de que se ocupaba el santuario, aquel lugar gigante, en los pasillos de aquel edificio, habían hombres por allí sentados, recostados, algunos dormían en un sofá, otros veían televisión, otros leían un libro, bueno. Y como hasta el segundo día, hombres seguramente muy tímidos, creo yo. Creo que pasados 2 días empezamos a acercarnos unos con otros y decir: mira, yo soy pastor, soy esposo de la pastora Pili. Oh, yo soy pastor del esposo de la pastora tal. Venimos desde tal parte, venimos desde tal lugar. Y de pronto empezamos a reunirnos un grupo de varones, pastores, que estábamos haciendo la tarea de acompañar a las queridas ministras de Adonai. Eso ocurrió para un tiempo, de hecho, de mi tiempo de cumpleaños. Así es que cuando les compartí a los amados pastores que tuve la oportunidad de conocer allí, de que era mi tiempo de cumpleaños, ellos tuvieron a bien invitarme. Las hermanas iban a estar durante todo el día en su congreso. Tuvieron a bien invitarme a un lindo restaurante, una comida muy exquisita. Desde las 12 del día estuvimos allí y nos dieron por lo menos las 6 de la tarde. Las hermanas terminaban a las 8 o 9 de la noche. Pasamos un tiempo enorme juntos, compartimos experiencias, anécdotas, testimonios, ministerio, la palabra. Pero dentro de todo ese proceso, pues Adonai me puso en una tarea, y siempre lo he hecho, y los que me conocen de cerca saben, y compartimos chistes y chistes y chistes, y compartíamos chistes y compartíamos el chiste del rabino, el chiste del pastor, el chiste de la iglesia, el chiste de tal. Chistes en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque un corazón alegre constituye un buen remedio para mantenernos como hombres kadosh. No lo pierda de vista.
Había dentro de ese grupo que estuvimos allí, unos 2 hermanos, había un hombre muy alto, recuerdo una estatura bastante alto este hermano, con su cabello muy blanco y sus ojos muy azules. Hablaba con alguna dificultad tanto el inglés como el español, pero entendía, y yo lo veía que cuando compartíamos algún chiste, este hermano reía y reía y reía de una manera increíble. Yo me sorprendía de verlo cómo este hermano reía, además de una manera tan bonita, un gran pastor, un gran ministro. Terminada la reunión, ya para despedirnos, recuerdo que este hermano se acercó al sitio en el que yo estaba sentado, se sentó al lado mío, me dio un abrazo y de pronto me dice: Pastor Alfaro, ¿te puedo decir una palabra? Me dice: Pastor Alfaro, nunca pierdas ese corazón de reír y de traer alegría, porque déjame decirte que por más de 20 años yo nunca me había podido reír como he reído hoy. Gracias por traerle alegría a mi corazón. Nunca cambies. Gracias, Hashem, gracias, Hashem. Nunca cambies. Y he procurado no cambiar en esto. Pero en casa mi amada esposa y aún mis hijos me dicen: ay papi, ya por favor, el chiste, ya nomás, esto no es un chiste, esto es muy serio. El corazón alegre constituye un buen remedio para apartarnos de toda mala inclinación. Entonces vamos a cerrar, mis amados, ya en este último minuto que nos queda, con una palabra en hebreo que es la palabra ishak, que significa reír de alegría y con gratitud. Por favor, dígalo conmigo: reír con alegría y con gratitud. Bromear provoca una interacción con las personas que necesitan tener un momento de alegría en sus corazones, que necesitan una sonrisa, que necesitan un aliento de vida que los aparte y los separe de las amarguras de las jornadas del día, que los aparte. Y cuando podemos generar en una persona un momento de alegría, entonces podemos decir que esto nos saca de la rutina y nos centra en la gratitud para con Hashem. Amados, el tiempo se nos ha quedado ya en el recorrido que traíamos. Tengo muchas cosas aún pendientes por tratar, pero podamos concluir en pocas palabras. Mantenernos como un hombre kadosh significa apartarnos de esa depresión, de esa angustia, de ese temor, de esos miedos. Un hombre kadosh, un hombre en emuná, una familia en la fe, camina en sujeción y en obediencia, entendiendo que para todos los que amamos a Hashem, todas las cosas nos ayudan para bien. Que si la Torah me enseña que comer alimentos inmundos me traen consecuencias a mi salud, Hashem se tomó el tiempo de enseñarnos cómo poder alimentarnos de manera kosher o kasher. Que si Adonai nos habla en Devarim 28, que si oímos atentamente su voz y hacemos conforme a lo que su palabra nos indica, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti y yo puedo decir: gracias Hashem, porque yo recibo de tu palabra como hombre kadosh tus bendiciones. Y estamos a tiempo, hermanos, de corregir cualquier mala decisión, cualquier mala acción, cualquier mal paso que hayamos podido dar, un traspié en el camino, hermanos. Hay tiempo para tikún, corrección de adentro hacia afuera. Hay tiempo para teshuvá, arrepentimiento. Hay tiempo para presentarnos delante de Hashem y decirle: Padre amado, yo sé que apartado de ti nada puedo hacer. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Cerrando en todo este proceso, debo imponerme como hombre delante de Adonai, debo imponerme marcas, si me permiten usar la expresión, una marca, un récord. Usted sabe, los Guinness Record, el que cuenta el mayor número de chistes durante 6 días consecutivos sin dormir, pasa cuántas horas chistes y chistes, batió un récord. Por lo tanto, para estar en los Guinness Record, necesitamos que imponernos como hombres de Adonai, un Guinness
récord, y mi jean récord será estar en presencia de Hashem como un varón kadosh en santidad. Esto significará buen hogar, buenos hijos, buena economía, buena salud, buena armonía, buenas relaciones interpersonales. Eso significará consigo éxito, eso significará conmigo un hombre de testimonio, eso significará que todas las bendiciones vienen sobre nosotros. ¿Para quiénes? Para aquellos que día y noche meditamos en su palabra y hacemos conforme a todo lo que en este precioso libro, Manual de Instrucciones, está escrito. Y así, de esta manera, Adonai prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien. Que Adonai nos dé ese corazón de siervos para mantenernos en la justicia y en la bondad del Padre. Amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por esta semana preciosa, extraordinaria. Espero sus comentarios. Por favor, acompáñenos en la celebración de nuestro día de Shabbat. 4 de la tarde se transmite aquí en vivo a través de YouTube también. Y por favor, pásenla muy bien, tomados de la mano, con una buena sonrisa, con una buena actitud, en armonía, como familia, porque somos la familia de Hashem. Shalom, 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 Shabbat, shalom, muy buen día para todos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido hasta la próxima semana, en el que daremos comienzo a un nuevo tema apasionante. Muchas gracias por su compañía. Buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.